El tema de hoy en Koinonia en Sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Una excelente noche, queridos hermanos y hermanas. Gracias por estar con nosotros. Para mí es un gusto acompañarlos. Como siempre, agradezco a nuestra productora y conductora Lulú Calzada. Y bueno, a veces, como se dice, después de la fiesta se apaga la luz y ya como que no tenemos tiempo de alguna manera para tratar de meditar, de profundizar los acontecimientos. Sobre todo me refiero a la reciente visita, 15 días hace de la visita del Papa a Sudamérica en estos 3 países, que fue Ecuador, Bolivia y Paraguay. Y bueno, ya ahorita un poco las aguas más asentadas, porque en ocasiones se mide esto porque dicen la euforia y el sentimiento y el gozo y la noticia de que el Papa venía a estos países, pero ya que ahorita un poco se asienta la cuestión, para que no sea cuestión solo de sentimientos, cuestiones solo de emociones, pues vamos a escuchar también la voz de expertos, de especialistas que siguieron de cerca este viaje y que ahorita ya así un poco más tranquilos vamos a escuchar la entrevista de Radio Vaticana al jesuita Guillermo Ortiz, que pudo seguir de cerca esta visita. Y bueno, realmente, ¿cuál es la post-lectura después del viaje del Papa a Latinoamérica? ¿Qué sigue? Pues aquí está, como siempre, llevándole formación e información a través de Koinonia en Sintonía. Vamos a escuchar esta entrevista de autoría de Radio Vaticana. Radio Vaticana, la radio del Papa. Siguiendo al Papa en salida misionera en su peregrinación a América Latina, el jesuita Guillermo Ortiz sigue refiriéndonos algunas de sus impresiones junto al Papa en una amplia entrevista que bien puede titularse Desde los ojos de Francisco en el viaje a Latinoamérica. Ante nuestros micrófonos, el jesuita Guillermo Ortiz, quien acompañó al Papa en su reciente viaje a América Latina, concretamente a Ecuador, Bolivia y Paraguay. Muchas cosas nos ha dicho y muchas otras debe decirnos, porque fueron tantas las actividades del Papa, las reacciones de la gente, y queremos aprovechar que el Padre Guillermo, con los ojos de Francisco, nos pueda decir más todavía, para que nos sintamos más cercanos a este gran trabajo que ha hecho el Papa con su edad, con su amor hacia la gente, con su amor a Cristo, a la Iglesia y a la Virgen María. Ante todo se me ocurren 2 aspectos, el de la peregrinación y el de la misión, pero con un común denominador, siempre con la alegría, mensajero de la alegría y de la paz, a evangelizar con alegría. No por nada Francisco escribió la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Sí, Fernanda, son 2 aspectos fundamentales que debemos reflexionar, saborear, gustar, sentir y gustar, como dice San Ignacio, en este viaje tan importante. Un aspecto es el aspecto de la peregrinación, la espiritualidad, la oración, que de alguna manera queda sintetizado, concentrado, por más que ha estado en todas las Eucaristías que Francisco ha celebrado. También pasó en Ecuador por el lugar de la Dolorosa, en Bolivia estuvo en el santuario del Quinche, pero hay algo muy particular en el santuario de Nuestra Señora de Caacupé, es decir, un aspecto que es el de peregrinación, donde no se puede hacer separación entre lo que es la fe y lo que nosotros entendemos que la fe forma una familia. La fe inmediatamente nos hace pertenecer a una familia. Esta familia que tiene un Padre Dios, un hermano mayor que Jesucristo, que tiene una madre. Y ahí en el santuario de Caacupé hemos vivido de una manera muy particular este aspecto de fe, de familia, de devoción a la Virgen. Yo he dicho en las entrevistas, en los pequeños testimonios, se juntan los amores. Y de alguna manera porque Francisco los tiene juntos a los amores.
no está separado aquello de la sangre, de aquello del espíritu, ¿no? Él ha recibido la fe de sus mayores y la vive en familia. Entonces este aspecto es fundamental, el aspecto de peregrinación, el aspecto del peregrino, el aspecto de comunidad, ¿no? Vivido en el santuario de Caacupé. Y por otro lado, el otro aspecto es aquel, o sea, ya de por sí, ¿no es cierto?, como considera Aparecida, como considera Evangelii Gaudium, el discípulo, el peregrino es misionero, o sea, se da testimonio, la gente está dando testimonio en una celebración, en una peregrinación, por los caminos, por las calles. Entonces, hay un aspecto de misión muy importante donde Francisco, que quiere una iglesia en salida, trata de llegar a las periferias más grandes. Y por ejemplo, en toda la visita ha habido visitas a los enfermos, ha habido visitas a las cárceles, pero Palmasola en Bolivia es un sitio muy singular, muy significativo de periferia. Ahí donde es, si bien hay una parte que es de presos, lo que ellos mismos decían ahí, peligrosos, dicen, ¿no es cierto? Hay otro aspecto, hay otra parte donde incluso hay gente que todavía no tiene el juicio, está en un proceso que no se define, donde es como si fuera un barrio cercado por una gran muralla, 2 murallas serían prácticamente, pero un barrio donde también viven con su familia. Ahí adentro Francisco ha estado. Ahí adentro él ha dicho, se preguntarán delante de quién están delante de un perdonado, he cometido errores y tengo que hacer penitencia, cárcel, penitenciaría, todo esto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre, se ha identificado con los presos, cuál es la diferencia entre ustedes que están acá carcelados y yo que estoy libre? Bueno, la diferencia es que a mí me han perdonado, pero también yo soy culpable. Todo este tipo de cosas, podemos decir, resume los aspectos principales de este viaje. Guillermo, muchos dicen que el Papa se sintió más a gusto en Paraguay. En realidad hemos visto a un Papa sonriente, a un Papa afectuoso, a un Papa enamorado del pueblo y a un pueblo enamorado del Papa en los 3 países. Algunos tal vez lo digan por la cercanía de la Argentina con Paraguay, porque el Papa, antes de ser Papa, tuvo oportunidad de estar diversas veces. Vos que estuviste ahí, ¿qué nos podés decir de esto? Que ha levantado un poco debates entre los periodistas, la prensa. Creo que hay un ambiente diverso en Paraguay. No vamos a decir, como en el caso también se hizo preguntas en el avión y los han escuchado ustedes, nuestra audiencia de Radio Vaticana ha escuchado esto, que por ejemplo podía haber parecido, o la gente quería saber en el fondo, si el Papa estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo con el proyecto de Correas, por ejemplo, en Ecuador, porque se había planteado la situación. Hay una situación política diversa, tanto en Ecuador como en Bolivia, y en Paraguay se lo vivió sin esta tensión. No quiere decir que en toda América Latina no haya corrupción y en cada país no haya cosas bastante serias, pero en Ecuador, en Bolivia, se veía esta cuestión, aparecía esta cuestión política. Simplemente me voy a referir a lo que con mis propios ojos detrás del auto del Papa yo vi en el camino del aeropuerto a la ciudad. Cuando recién llegamos a Ecuador, iba primero el Papa con la comitiva, después íbamos el grupo de periodistas y después iba la comitiva del gobierno. Bueno, la gente gritaba ¡viva el Papa!, tenían cruces, tenían carteles, después dejaban eso, levantaban un cartel en contra del presidente, porque era una sola marcha, pero ellos querían demostrar que al menos en ese momento en Ecuador había manifestaciones porque el presidente se quiere proponer nuevamente como candidato y la gente no acepta eso. De hecho, el Papa dijo en otro momento la cuestión de no perdurar para siempre, ¿no? Esas cosas más individuales, más personalistas. Pero, bueno, en Bolivia sabemos el fuerte acento político que puso Evo, ¿no?, a esto, con sus discursos, Y entonces, en Paraguay ha sido más tranquilo en este sentido, o sea, políticamente no hay tanta efervescencia. En Bolivia yo tomaba estos testimonios a la gente
y la gente me decía, estamos contentos porque viene el Papa, el Papa nos ha visitado hace 30 años, ahora vuelve y queremos la bendición del Papa, estamos contentos porque nos viene a darnos su bendición, esta palabra tan importante para nosotros. Y cuando yo preguntaba, pero hace tanta falta la bendición, y ahí me hablaban de problemas de injusticia, de presos políticos, de una realidad que si bien puede ser parte de la gente, de alguna manera esa tensión, esos conflictos más de tipo sociales y políticos aparecieron mucho más en Ecuador y en Bolivia que en Paraguay, donde hay una cierta... Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos. Buenos días, hermanos, les mandamos saludos desde la MJNE. Felicidades a todos los jóvenes que siguen al Señor.